Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Les habla el pastor Aníbal Santeliz y hoy les tengo una historia. La historia se encuentra en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Quiero mostrarles una historia acá súper interesante. Se habla de una señora que tenía, se habla de dos personas. Una señora que tenía un flujo de sangre y lo tenía por un espacio de 12 años. Y también había una niña que tenía 12 años y que estaba muriendo. Así que es bien interesante la combinación de esas dos historias porque una estaba muriendo, pero a punto de ser sanada, y la otra estaba viva, pero a punto de morir. Eh, ok, estoy aquí buscando en el Facebook lo que ya se grabó mal porque el sonido no funcionó. Entonces, déjenme decirles lo de esta historia. Esta historia cuenta de esta señora que tenía 12 años gastando todo lo que tenían los médicos porque sentía que se le iba la vida, ¿saben? La sangre, la Biblia dice que la vida de una persona está en la sangre y de hecho es así. Y ella tenía un flujo de sangre continuo, o sea, una emisión de sangre continuo. Algunas personas le llaman, me parece que es blenorragia o amenorrea, es el diagnóstico hoy en día, o probablemente era algo así parecido. Lo cierto es que ella tenía un flujo de sangre continuo y tenía 12 años padeciendo. Imagínate, 12 años padeciendo de una menstruación que no se detiene. Ella había gastado todo lo que tenía en los médicos. O sea que se había ido a los médicos, imaginemos cuántas personas la habían tocado, cuántas personas la habían examinado. La habían examinado muchos doctores, muchas personas la habían visto, muchas personas la habían tocado, pero nadie la había podido sanar. En esos tiempos se creía que cuando había una enfermedad mortal, algo muy fuerte, le llamaban a eso el dedo de Dios. De hecho, a, a, la, a la lepra le llamaban el dedo de Dios. Y Jesucristo vino a mostrar que el dedo de Dios, que el toque de Dios no enferma, sino que por lo contrario, sana. En esta historia, ella se aproxima a Jesús. Generalmente Jesucristo se aproximaba a los enfermos, pero en esta oportunidad, de hecho, esta historia cuenta de que Jesucristo iba camino a sanar a una muchachita que tenía también 12 años. Imagínate, los primeros 12 años de tu vida estás en la flor de tu vida. La señora estaba al final de su vida, ella estaba al principio de su vida. La señora estaba muriendo y ella también, pero la señora estaba a punto de vivir y la niña estaba a punto de morir. ¿Por qué digo a punto de vivir? Porque la historia dice que ella se acercó de entre la multitud y aunque me imagino que se sentía muy débil, logró con toda la voluntad llegar a donde estaba Jesús y tocar al menos el borde de su manto, porque ella decía en su mente, si tan solo toco el borde de su manto, el borde de su vestidura, voy a ser sana. Saben que en el libro de Números, en el capítulo 15, cuenta que el Señor mandó a todos los hijos de Israel a que en el borde de sus vestiduras tuvieran como especie de una franja. Y en esa franja pusieran un cordón de azul, porque ese y eso lo iban a cargar por sus generaciones. Y esa franja que tenían, como ese faralao, digamos, al borde del vestido, con ese cordón de azul, ese cordón de azul representaba los mandamientos de Dios. Decía él, para que cuando, cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Dios. Interesante el hecho de que entonces el borde azul estaba en la franja de sus vestiduras, que simbolizaba los mandamientos, así que cada vez que alargaban su mano, veían y se acordaban de los mandamientos de Dios. Cada vez que daban un paso, se acordaban de los mandamientos de Dios. Y ese borde en hebreo se le llama tzitzit. Ese tzitzit aparece de nuevo en el libro de Malaquías y dice, hablando del Mesías que iba a venir, decía que más para vosotros amanecerá el sol de justicia y en sus bordes, dice, en sus alas saldrá
traerá salvación. La palabra alas en hebreo es kanaf. Es la misma palabra para alas o también la misma palabra para borde. Así que en el borde del Mesías o en las franjas del Mesías, donde está ese color azul que representa los mandamientos de Dios, dice la Biblia que el Mesías iba a traer salvación. Así que ella se imaginaba, si este es el Mesías y si la Biblia dice que en sus alas o en sus bordes traerá salvación, todo lo que necesito es tocar el borde de sus vestiduras, ese tzitzit. Y entonces el tzitzit que estaba en el canaf o el borde que estaba en ¿cómo se llama? El hilo de oro que estaba en el borde de la vestidura. Y ella, de oro no, perdón, de azul. El hilo de azul que estaba en el borde de la vestidura. Y ella llega donde está él y con fe, creyendo lo que la palabra decía, toca el borde y enseguida ocurre un milagro. Jesús entonces detiene su camino. La gente que lo oprimía y que quería estar más cerca de Jesús, entonces se detienen con él. Y Jesús pronuncia una pregunta y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos entonces, asombrados de la pregunta y no entendiendo qué pregunta, qué significaba esto, le increpan y le dicen, Señor, la multitud te aprieta, la multitud te agolpa, todo el mundo quiere estar contigo, están todos al lado de ti, todos te tocan. ¿Cómo pretendes tú preguntar quién te ha tocado? Pues todos te hemos tocado, sí. Pero así como el toque de todos los médicos, todos los que le habían tocado, no había servido de nada. A esa señora le habían tocado muchas personas, pero este toque fue diferente. También a Jesucristo lo habían tocado muchas personas, pero el toque que dio esta señora fue un toque diferente. Fue el toque de fe. Para Jesucristo fue el toque de fe, para ella fue el toque de salvación. Porque cuando se da un paso hacia Jesús, el Señor da 1000 pasos hacia nosotros. Cuando se da un paso hacia la salvación corre hacia nosotros y se nos lanza a nuestro cuello, como decíamos ayer en la historia del hijo pródigo o del padre amante, en la historia del padre amante. Ella entonces es salva y Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Y ella, temblando, viene a confesar lo que había hecho. Y le dice, Señor, yo había estado enferma y tú me sanaste. Yo había estado enferma por 12 años. Había tenido el toque de tantas personas, ningún toque funcionó. Ningún toque realmente sirvió para sanarme. Más bien me iba peor. Lo había gastado todo. Había gastado mi vida, había gastado mi dinero, había gastado mis posesiones, había gastado mis energías y nada me había resultado. Pero nosotros quizás que hemos gastado todo buscando la felicidad, buscando la paz, buscando el gozo y no lo encontramos, buscando como el agua de vida y morimos de sed, nos queda una opción. ¿Y por qué no probarla? ¿Moriremos de sed antes de probar esa opción? Vengamos al Salvador, que Él es agua de vida. Moriremos de nuestra enfermedad del pecado sin haber probado tocar a Jesús con fe. Querido amigo, ven a Jesús con fe y aférrate de Él y hallarás la salvación, porque en los bordes de las vestiduras de Jesús, aún en los bordes de su vestidura hay salvación. La otra historia que está allí, tanto en Marcos 5 como en Lucas 8, habla de esa niña a la cual Jesús iba camino a visitarle para sanarle, porque estaba muy enferma y tenía 12 años, tan solo 12 años. El papá estaba desesperado, obviamente, y el papá iba caminando con Jesús, pero la multitud siempre se interpone entre Jesús y las personas que buscan la salvación. Siempre la multitud son una carga y son un estorbo, son una, son una piedra de tropiezo. Pero allí iba este hombre junto con Jesús hasta que viene alguien y le dice a él, en vista de la demora. Por cierto, Jesucristo le dijo a la señora, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y todo el mundo reconoció la fe de esta señora. Ahora viene la fe de Jairo, que iba a ser probada. Porque me imagino que la fe de esta señora a cada paso fue probada. Con toda la debilidad que tenía, de todas maneras continuó hasta llegar a Jesús. La fe de Jairo ahora estaba siendo probada porque viene
un mensajero de su casa y le toca por el hombro y le dice a su jefe, pues a su señor, Señor, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo quisiera preguntarte, ¿qué hay después de eso? Una vez que llega la muerte, ya nosotros decimos, bueno, se acabó, no hay manera, no hay razón de seguir adelante. Si ya intervino la muerte, pues todo se acabó, pero no para Jesucristo. Cuando todo se ha acabado y aún llega la muerte, querido amigo, no es el fin para el Señor. Y aquellos que hemos visto morir no están en el reino de los cielos, no están en el infierno. La Biblia nos dice que están esperando, muertos, a que Jesús los resucite. Pero Jesucristo va a casa de ella. Y fíjate lo que Jesucristo le dice a este señor. Cuando le dan la noticia, le dicen, no molestes más a Jesús. Hermanos, nunca ceses de buscar a Jesús. Nunca pretendas o creas que que ya es el fin y que ya no tiene salvación y que ya no hay nada que se pueda hacer. Nunca hagas eso. Este señor, me imagino que se iba a ir, pero el Señor lo toca el Señor Jesucristo toca a Jairo y le dice, Jairo, no temas, no tengas miedo, solamente cree. Y se va entonces con Jairo. Jairo decidió creer en Jesús. Eso fue su prueba de fe. Él decidió, a pesar de que sabía que su hija estaba muerta, él decidió creer en Jesús. Y siguió con Jesús paso a paso. Camino era difícil porque la multitud no le permitía caminar con rapidez. Y cuando llegan a su casa, Jesucristo despide a la multitud. Ya es hora que la multitud que agolpa y que estorba se aparte y queden solamente a solas Jairo, la niña muerta y Jesucristo. En otras palabras, tú, tu problema y el Señor. En otras palabras, yo, mi problema y el Señor. Y ahí a solas, en ese cuarto, el Señor le demuestra que Dios tiene aún poder sobre la muerte. Y llama a la niña y le dice, hija, levántate. Jovencita, levántate. Dice la historia allí que en el idioma arameo era Talita Kumi. Y se levantó la niña. Y se levantó con hambre. No se levantó enferma. ¿Saben? Cuando una persona le da hambre, ya es uno de los síntomas de que está sanando. Se levantó en la flor de su juventud, sin señales algunas de su enfermedad, sin ninguna señal de debilidad, sino con toda la energía de la vida. Se levanta de allí para dar fe y testimonio de que Dios tiene poder aún sobre la muerte. Así que cuando las cosas estén yendo cuesta abajo, cuando pienses que ya llegó al fin, cuando pienses que este coronavirus nos va a acabar y después vendrá otro virus quizás y terminaremos todos muertos, recuerda, hermanos, que aún después de la muerte, todavía Dios espera al final. Y la Biblia dice que vendrá el momento cuando todos aquellos que escuchen su voz resucitarán de los muertos. La muerte no es el fin para los hijos de Dios, solamente es una espera, solamente es un tiempo de descanso en el polvo de la tierra hasta que sean levantados de allí para vivir eternamente con Jesús. Así que amigo y amiga que me acompañas, mi hermano y mi hermana, mis hermanos de Anápolis, mis hermanos de Bowie, mis hermanos de Waldorf, no tengamos miedo a nada, hermanos. Los hijos de Dios no tienen miedo porque están sostenidos como por un gigante. Están sostenidos de la mano del Dios Todopoderoso. Y hermanos, ¿qué otra lección podemos sacar de aquí? Vengamos a Jesús. Aunque estemos débiles, vengamos a Jesús. Propongámonos tocar el borde de su vestidura cada día. Vengamos a los pies de Jesús y leamos su palabra. Hay en la palabra de Dios poder para salvar. Hay en la palabra de Dios poder para dar consuelo. Hay en la palabra de Dios poder para dar esperanza en el futuro. Y aun cuando todas las cosas hayan ido mal, y aun cuando la muerte ha llegado, para el Señor no es el fin. Quizás para nosotros es el fin del camino, pero no para el Señor. Porque el Señor tiene poder para resucitar a aquellos que aún tienen 4 días de muerto, como Lázaro. Y la Biblia dice, como dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Así que de estas dos historias podemos aprender que el toque de Dios no produce enfermedades. Todo lo contrario, el toque de Dios produce vida. ¿Qué necesitamos? Después de haber sido tocados, después de tener toques accidentales o, o toques que nosotros buscamos, con todas las personas de este mundo, con todas las cosas con las que nos hemos rozado y hemos tocado, nos hemos dado cuenta que ninguno de esos toques produce salvación. Pero querido amigo, escucha lo que te voy a decir porque esto es solemne. El toque que te pueda dar el mundo alrededor no te dará nada, más bien te quitará. Pero cuando decidas venir y tocar al Salvador, cuando el Salvador te toque a ti, tú tendrás vida. Porque todo aquel que ha recibido el toque del Señor ha tenido vida eterna. El toque del Señor otorga vida. Y no una vida pusilánime como la que vivimos en este mundo, sino una vida eterna. Una vida que no tiene fin. Una vida que no se puede contar. Una vida maravillosa. Cuyos años son edades y edades sin fin. Ven al Señor y deja que el Señor te toque. Ven al Señor. Y si el Señor te está tocando tu corazón, ábrele las puertas. Y la Biblia dice que Él entrará a tu vida y cenará contigo y tú con Él. Querido amigo, te dejo con estas palabras y quisiera orar contigo en esta mañana. Mañana analizaremos otra historia de estas historias maravillosas del Nuevo Testamento. Por ahora, vamos a orar juntos y te invito a que le des like, pero sobre todo a que compartas. Nos interesa que compartas esto para que otras personas escuchen este mensaje. Este mensaje necesita ser escuchado. Hay muchas personas que no han sido tocados por el Salvador. El toque que yo doy no puede sanar a nadie ni puede hacer nada, pero el toque del Salvador sí. Así que, aunque tú y yo no podemos hacer nada con nuestro toque, sí podemos hacer algo compartiendo el mensaje que hemos recibido para que las personas conozcan que existe un Salvador y que su toque da vida eterna, otorga vida eterna. Déjame orar contigo, por ti y por tu familia. Bendito Dios que moras en el cielo. Te agradecemos por tus misericordias. En esta mañana, Señor, buscamos tu rostro, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Dios. Te ruego por mis hermanos de las iglesias de Anápolis, de Waldorf, de Bowie, mis hermanos de acá de Chesapeake County, de Chesapeake Conference, mis hermanos de acá del estado de Maryland, mis hermanos de todos los Estados Unidos, mis hermanos del mundo. Señor, a todos aquellos que necesitan el toque del Salvador, todos aquellos que viven en esta vida vagando sin haber encontrado el agua de vida, sin haber encontrado paz, sin haber encontrado felicidad verdadera y que de verdad dure, sin haber encontrado la justicia perdurable para todas aquellas personas que están en esa búsqueda frenética de paz, pero que lo buscan en los sitios menos indicados. Señor, que tu toque llegue hacia ellos. Que ellos conozcan que existe un Salvador y que si vienen a ti y tan solo tocan el borde de tus vestiduras, el tzitzit de tu canaf, tendrán salvación y vida eterna. Te ruego por todos aquellos que nos hemos aproximado a ti, oh Dios, sálvanos. Y queremos escuchar de tus labios tu bendición y que nos digas: te felicito, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, que tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hija, que la muerte no es el fin, porque yo puedo resucitar de los muertos. Ten ánimo, hijo o hija, porque yo soy tu Dios y vengo desde lejos para salvarte. Señor, quédate cerca de nosotros y ayúdanos a sentir tu presencia a lo largo de este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo. Y amiga, que pases un feliz día. Y mañana estaremos con otra historia acá en La Hora de la Verdad. Dios te bendiga.